Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, programa de fin de semana en el que hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días, lo más importante en caso de que usted no tuvo oportunidad de seguirnos a lo largo de la semana. Y vamos a iniciar, como todos los programas, con el reporte que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Es nuestra compañera Verónica López quien lo presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La COVID-19 sigue su escalada por todo el planeta. Los casos superan los 160 millones en el mundo y los fallecidos sobrepasan los 3,3 millones. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que el número de casos y muertes globales ha descendido ligeramente en la última semana. Por regiones, América acumula 3 semanas de descensos. Está por encima de los 64 millones de casos positivos y más de 1,5 millones de muertes. Le sigue Europa con 53 millones de contagios y 1,1 millones de fallecidos. Y el sudeste asiático, con India a la cabeza, sigue liderando el crecimiento por 9ª semana consecutiva. Cuenta ya con 27 millones de positivos y 327.000 decesos. En los últimos 7 días, la región ha registrado un repunte del 6% en los casos semanales y del 15% en las muertes. En cuanto a los fallecimientos, América y Europa suman alrededor del 80% de los que se han producido en el mundo, mientras que Asia, el continente donde surgió la pandemia, reporta un 16% de decesos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos con unos 32,5 millones de contagios, India con cerca de 24 millones y Brasil con 15,3 millones. La vacunación continúa, pero lo hace de forma desigual. Por ello, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante la OMS la desigualdad en el reparto de las vacunas, un bien que en su opinión marca nuevas barreras entre ricos y pobres. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud pide mejores plataformas de ensayos clínicos de vacunas y otros fármacos para futuras pandemias. Y lo hace en un foro virtual con 1.900 expertos de todo el mundo. A pesar de destacar el hallazgo de haber conseguido más de una decena de vacunas contra la COVID, la OMS insiste en que la situación sigue siendo grave debido a las nuevas variantes, la relajación demasiado rápida de medidas y el reparto desigual de vacunas. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Especialistas explican los grupos que no debemos perder de vista en medio de esta pandemia de COVID-19. A los grupos que no hay que perder de vista por tener un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 es a las personas adultas mayores, pacientes hipertensos, personas con cáncer, fumadores crónicos, gente que cocina con leña, trabajadores que tienen contacto con el humo, embarazadas y quienes padecen enfermedades mentales, explicó el especialista en pediatría Carlos Mesa López. El médico explicó que al inicio de este 2021 el Ministerio de Sanidad en España, junto con un estudio en China y otros países como Alemania, actualizaron la lista de los grupos de mayor riesgo en la pandemia. Estos grupos son las personas de mayor edad, no solamente la hipertensión, sino aquellas personas con el antecedente de enfermedades cardiovasculares, las personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que estas la mayor parte son los fumadores crónicos, pero también en nuestro medio, en nuestra población, en los pueblos, donde la gente todavía cocina con leña o de acuerdo a su actividad laboral, también se dedican respiran mucho humo. Luego de más de un año, la pandemia nos ha llevado a muchos problemas sociales, mentales. Aumentó el número de niños con maltrato, los adolescentes presentan problemas como el síndrome del intestino irritable y la violencia se incrementó en las familias. Además, personas que ya tenían un problema emocional, psiquiátrico o psicológico, caen en una situación complicada. Personas que ya tenían algún problema emocional o algún problema psiquiátrico o psicológico previo, caen en una situación emocional complicada
y esto hace que se esté relacionando con mayor número de pacientes. Estos pacientes con COVID como que se complican más. De repente hemos tenido esa relación pues entre enfermedades mentales y mayor número de pacientes con COVID. Por otra parte, explicó que se ha demostrado que el riesgo de las embarazadas es hasta de 3 veces más de entrar en una terapia intensiva. Algunos casos están asociados a otras comorbilidades como un mayor índice de masa corporal o por tener el antecedente de hipertensión o diabetes. En la lista de los grupos de mayor riesgo, ahora las embarazadas están en el 7º lugar, informó Elizabeth Ortiz. A propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez dio más detalles sobre aquellos grupos que deben de tener una atención mucho más especial en medio de esta pandemia de COVID-19. Prácticamente todos los estudios en el mundo que han analizado los grupos a quienes de manera más intensa les puede afectar COVID-19, por la gravedad con que se puede presentar o también por el riesgo de muerte que puede ocurrir, son los siguientes. En primera instancia, las personas adultos mayores de 60 años de edad. En segundo lugar, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiológicas como insuficiencia coronaria, es decir, quienes han tenido el antecedente de lo que comúnmente se conoce como angina de pecho o quienes han tenido el antecedente de un infarto agudo del miocardio. También las personas que han tenido el antecedente de algún evento cerebrovascular. Todo eso se engloba dentro de lo que conocemos como enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es el segundo grupo importante de alta vulnerabilidad después de los adultos mayores. En tercer lugar, se encuentra la diabetes mellitus, una enfermedad altamente prevalente en México, por ejemplo, en América Latina. De hecho, para el caso de México, tenemos alrededor del 12% de la población adulta con diabetes mellitus. El cuarto grupo que no hay que perder de vista jamás son las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar preexistente. Por ejemplo, quienes sufren asma, quienes tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la modalidad de bronquitis crónica, enfisema, por ejemplo. Y otro de los grupos que no hay que perder de vista también son precisamente las mujeres embarazadas, porque la mayor parte de casuísticas han señalado que cuando existe embarazo, la enfermedad se puede comportar con mayor gravedad, como lo escuchábamos hace algunos momentos, y que precisamente da pauta a que ya se incluya la mujer embarazada en los grupos susceptibles de ser vacunados. Esos grupos nunca hay que perderlos de vista, José Ángel. Hay otros más, una serie de enfermedades, con alta prevalencia en países de América Latina. Te doy algunas cifras que seguramente nos ayudarán a dimensionar la gravedad de estas enfermedades crónicas degenerativas, también conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles. Y para el caso de diabetes, ya lo decíamos, 12% de la población adulta en México tiene diabetes mellitus. Para el caso de enfermedad cardiovascular, específicamente hipertensión arterial, el 35% de la población adulta en el mundo tiene hipertensión arterial. En el caso de obesidad, que es indudablemente otro de los grupos de alta vulnerabilidad, se estima para el caso de México que aproximadamente el 50% de la población tiene sobrepeso y el 35% tiene obesidad. De este 35%, aproximadamente 40%, fraccionando este último 35%, el 40% tiene
obesidad mórbida, y se ha encontrado que los pacientes con este tipo de obesidad pueden tener mayor probabilidad de tener un COVID tan grave que los lleve a terapia intensiva y alta probabilidad de fallecer. Y en el caso de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, se estima que aproximadamente el 5% de la población adulta tiene este tipo de padecimientos. Pero peor aún, José Ángel, porque existe también la estimación de que aproximadamente el 10% de la población adulta tiene múltiples de estas enfermedades crónico-degenerativas, y cuando se es adulto mayor de 65 años, la estimación es que el 50% de este grupo de edad tiene múltiples enfermedades preexistentes o coexistentes, insisto, como las que acabamos de señalar. También se ha explicado por parte de los expertos por qué aquellas personas o pacientes con inmunosuprimidos o enfermedades crónicas son de mayor riesgo de infección del virus del SARS-CoV-2. La Coordinadora Nacional de Artritis realizó una encuesta para conocer cómo la pandemia ha afectado a las personas con artritis y otras enfermedades reumáticas. El 53.2% de las personas encuestadas indican que la inactividad por el confinamiento les provoca más dolor, mientras que el 38.5% asegura que los sentimientos y pensamientos negativos no les permiten descansar, lo que empeora los efectos de su enfermedad. En esta encuesta se detectó también que el 76.2% indicó que el grado de riesgo de contagio es el tema que más dudas y preocupación les genera, mientras que casi el 50% considera que le gustaría disponer de más información sobre las medidas de prevención específicas en relación con su enfermedad. A pesar de que desde el principio se ha dicho que los adultos mayores, los inmunosuprimidos y con enfermedades crónicas podrían ser los de mayor riesgo de infección por la COVID, no existe hasta el momento evidencia científica que incluyan dentro del grupo de riesgo a los pacientes con enfermedades reumáticas. Por esta razón, el Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistemáticas de la Sociedad Española de Medicina Interna orienta a los pacientes con enfermedades reumáticas que bajo ningún concepto, ya sea por alarma o por miedo, abandonen su tratamiento, el tratamiento inmunosupresor y con fármacos biológicos, informó Rocío López Fonseca. Una pausa, regresamos. Hemos hablado a lo largo de estos meses de pandemia cómo algunas condiciones implican un riesgo para aquellas personas que lo padecen, y nos hemos referido particularmente a la obesidad, que desencadena otras enfermedades que son un riesgo importante frente a COVID-19. En medio de esta situación hay niños que padecen obesidad y de los cuales la Organización Mundial de la Salud, particularmente en Europa, está haciendo un llamado de atención. En algunos países de la región de Europa de la OMS, 1 de cada 3 niños en edades de 6 a 9 años padece sobrepeso u obesidad. Los países mediterráneos tienen las tasas más altas, pero la situación está empezando a mejorar. El sobrepeso y la obesidad se estabilizaron o disminuyeron en alguno de los 13 países europeos donde fue posible examinar tendencias a largo plazo. Grecia, Italia, Portugal y España, que tienen las tasas más altas, así como Eslovenia, mostraron una tendencia decreciente tanto para el sobrepeso como para la obesidad. La reducción del sobrepeso osciló entre 4 y 12 puntos porcentuales para niños y entre 3 y 7% para niñas. Por tanto, las estrategias de prevención de la obesidad infantil deben seguir siendo una prioridad durante la pandemia. El COVID-19 podría amplificar una de las tendencias más preocupantes en Europa de la OMS, que es la obesidad infantil, dijo Hans Klug, director del Organismo Internacional de la región. El sobrepeso o la obesidad están asociados directamente con enfermedades no transmisibles, potencialmente mortales como las cardiovasculares, la diabetes o el cáncer. Lo que se debe hacer es implementar políticas científicas basadas en datos que pueden ayudar a reducir esta obesidad infantil, al mismo tiempo que se promuevan las dietas más saludables y la actividad física, informó Elizabeth Ortiz.
Pacientes con COVID-19 que han superado la enfermedad han reportado daños en algunos órganos, particularmente el corazón. De esto hablan los expertos. Revela nuevo estudio realizado por investigadores del Departamento de Salud y Ciencias del Ejercicio en la Universidad de Appalachian, en Estados Unidos, que destaca los posibles impactos en la salud a largo plazo del COVID-19 en adultos jóvenes relativamente sanos que no fueron hospitalizados y que presentaron síntomas leves debido al virus. Se encontró una mayor rigidez de las arterias en adultos jóvenes, lo que puede afectar la salud del corazón a largo plazo y también puede ser importante para otras poblaciones que pueden haber tenido casos graves del virus. Esto significa que los adultos jóvenes y sanos con síntomas leves de COVID-19 pueden aumentar su riesgo de complicaciones cardiovasculares que pueden continuar durante algún tiempo después de la infección por COVID-19 y presentar ciertas complicaciones en su edad adulta. Estos resultados se han publicado en una revista especializada en donde se demostró que hay cambios en la función de los vasos sanguíneos entre adultos jóvenes entre la tercera y cuarta semana después de haber sido infectados por SARS-CoV-2. Especialistas recordaron que las cardiopatías y afecciones cardiovasculares son eventos de mal pronóstico en pacientes con COVID, sobre todo en quienes desarrollan su forma severa. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden desarrollar la enfermedad mucho más severa y tener mayor mortalidad. De ahí la importancia de prevenir la enfermedad a través de la distancia social, mascarilla y sobre todo la vacuna, por lo que deberían de ser considerados personas de riesgo y ser vacunados también a la par de los adultos mayores, sin tener en cuenta la edad de estos pacientes cardíacos, coinciden especialistas. Informó Rocío López Fonseca. ¿Qué pasa con la población infantil que padece obesidad? Este fue uno de los temas que abordamos a lo largo de la semana y obtuvimos precisamente este análisis, esta reflexión por parte del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. En el caso de los niños, que aunque en general consideramos que los niños tienen evoluciones leves de la enfermedad y solamente 1 de cada 1000 se estima pueden tener necesidad de hospitalización por la gravedad de la enfermedad. También en el caso de los niños tenemos que hablar de factores de riesgo para gravedad por COVID-19 y uno de esos factores de riesgo es precisamente la obesidad. Y la nota de Elizabeth Ortiz que nos habla de que para el caso de algunos países europeos 1 de cada 3 niños, está estimando la Organización Mundial de la Salud, tienen sobrepeso u obesidad. Me parece que debe llevarnos a esa justa reflexión porque la obesidad en el caso de América Latina es todavía más un grave problema de salud pública en la población infantil. Para el caso de México, de hecho, existen estimaciones que señalan que más del 40% de los niños pueden tener sobrepeso y obesidad, y México se ha considerado como uno de los países con mayor obesidad infantil. Claro que también hay otros factores de riesgo en la población infantil para tener COVID grave, como el caso de enfermedades cardiológicas, particularmente congénitas, que también pueden generar un COVID grave en este grupo de edad. Y en el caso de la publicación a la que nos hizo referencia Rocío López Fonseca, es una publicación que aparece en Cardiovascular Research recientemente y que nos habla precisamente de esa complicación que pueden tener incluso adultos jóvenes a mediano y largo plazo cuando tuvieron un COVID incluso moderado, no necesariamente grave, porque este virus genera mucha inflamación en los vasos sanguíneos. Este virus se une a un receptor de las células que se encuentran en la parte más interna de los vasos sanguíneos, conocido como endotelio vascular, y esta inflamación parece que persiste durante periodos prolongados de tiempo y por ese motivo se puede generar esta alteración de las arterias que puede llevar a largo plazo a hipertensión arterial o puede llevar a largo plazo a otro tipo de enfermedades cardiovasculares. De tal suerte que es
fundamental que quien haya sufrido de un episodio de COVID siempre deberá tener un seguimiento muy puntual por parte de sus médicos tratantes. Doctor, dejábamos con antelación la pregunta en el aire. Quienes padecen enfermedades crónicas degenerativas, quienes tienen cáncer, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, ¿son también candidatos a la vacuna? Yo diría que no solamente son candidatos, deben vacunarse. Diría que precisamente estos son los grupos en los que particularmente la vacuna ofrece un mayor beneficio. Lo ofrece a la población general, ahora ya también a las mujeres con embarazo. También los niños muy pronto van a ser incorporados a los esquemas de vacunación generales contra COVID-19. Pero estos grupos de los que acabamos de hablar son los que particularmente deben protegerse contra la COVID por la gravedad que se puede presentar ante un episodio de esta naturaleza. Recordarle a la población que en estricto sentido, en la actualidad, las únicas contraindicaciones absolutas para la vacunación contra COVID-19 son, número uno, el estar cursando con un episodio de COVID activo o el haber tenido COVID-19 de forma muy reciente, digamos a menos de 15 días de distancia. Y la otra gran contraindicación o contraindicación absoluta es el haber tenido el antecedente de una alergia grave que haya puesto en peligro la vida, particularmente cuando se trata de una alergia a componentes que pueda tener alguna de las vacunas contra COVID-19. Fuera de esas contraindicaciones, al contrario, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, obesidad, etcétera, mayores de 60 años, todos deben vacunarse. España hace algunos días decretó ya la vacunación más que por grupos de edad, aunque van a seguir con la estrategia de los grupos de edad, pero están dando prioridad a los grupos de alta vulnerabilidad independientemente de la edad, como los que acabamos de hablar. Una persona con obesidad mórbida, si es muy joven, por grupo de edad no le correspondería todavía la vacuna. Bueno, pues ellos sí están vacunando con esa anticipación, precisamente conociendo la gravedad con que se puede presentar un episodio de COVID. Entonces, sí debería de ser una de las estrategias, parte de las estrategias, el dar prioridad a los grupos altamente vulnerables contra la COVID. Viajamos esta semana a Israel, un país que ha superado ya en gran parte la pandemia de COVID-19, que ha inmunizado a una parte importante de su población y sin embargo hoy por hoy vive una situación social y política muy complicada. Desde ahí nos reportó Joan Mas, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel, con más de la mitad de su población completamente inmunizada, sigue dejando atrás el coronavirus gracias a su rápida campaña de vacunación. La efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con la que se inoculó a más de 5 millones de israelíes, bajó en gran medida el número de contagios, fallecidos y hospitalizados por COVID-19. A estas alturas, Israel solo registra decenas de infecciones nuevas a diario, una cifra muy baja que contrasta con la alta morbilidad que aún había hace pocos meses. A su vez, los enfermos actuales con el virus son menos de 1.000 y los ingresados en hospitales no superan el centenar. Todo ello ha hecho que en las calles del país se haya vuelto casi a la absoluta normalidad. No hay grandes restricciones, los ciudadanos ya no están obligados a llevar mascarillas en espacio abierto y los encuentros o eventos sociales transcurren con una cotidianidad que recuerda a los tiempos previos a la pandemia. Según un reciente estudio basado en datos de Israel, la vacuna de Pfizer se ha mostrado efectiva en un 96,7% en la prevención de muertes por coronavirus. Tiene una efectividad de más del 97% para evitar
evitar contagios graves y de más del 95% para prevenir la infección. Con todo, pese al optimismo reinante, Israel es cauteloso ante las nuevas mutaciones procedentes del exterior. Desde el inicio de la pandemia mantiene las fronteras cerradas a personas extranjeras con visado de turismo y tiene previsto comenzar a permitir la entrada de grupos de turistas vacunados a partir del 23 de mayo. A su vez, ante el temor a nuevas variantes que podrían ser resistentes a la vacuna, el país vetó a principios de mayo que sus ciudadanos viajen a varios lugares, entre ellos India, Sudáfrica, Brasil o el mismo México. Asimismo, todos los israelíes que regresen de estos países deben ponerse inmediatamente en cuarentena. Reportó desde Israel Joan Mas para el programa Coronavirus, la pandemia. Una pausa, volvemos. El mundo se ha enfrentado y se enfrenta en medio de esta pandemia de COVID-19 a una de las crisis sanitarias más fuertes, más catastróficas en la historia de la humanidad. Una de las mayores crisis a la que se enfrenta la población mundial es la disparidad de los costes económicos, medicina, insumos, consultas, hospitalizaciones y diversos servicios, hasta funerarios. Cada país ha enfrentado su realidad con la pandemia COVID-19. La salud de las personas no solo se ha visto agravada y ha sido mortal, sino que también ha tenido gastos inimaginables. La cuenta de pacientes atendidos en hospitales privados se elevó a millones de pesos. Las cifras son escalofriantes. Especialistas manifiestan que puede convertirse en el siniestro más costoso y traer un daño patrimonial. Los pacientes internados por COVID-19 no solo se enfrentan a una de las enfermedades más contagiosas mortales, sino a la más cara. Los días, semanas e incluso meses de hospitalización y más si está en terapia intensiva incrementan los costos. Aunado al tratamiento aún incierto, conlleva una crisis económica tanto a las familias como al sistema mundial de salud. Y para las personas con COVID-19 atendidas en casa, la cuenta es mayor. En esta emergencia sanitaria, cada región del mundo se enfrenta a una crisis catastrófica en sus servicios de salud, tanto público como privado, pero también impacta en otros sectores económicos. Un estudio de la ONU sobre comercio y desarrollo ya advertía del costo de COVID-19 en países con menos medios financieros e instituciones para responder a las emergencias. Al margen de alojar a más del 50% de la población mundial en condiciones de pobreza extrema. La pandemia COVID-19 representa una multitud de crisis socioeconómicas, salud, educativa, productiva y ambiental. Las secuelas, aunque ya se viven, podrían ser extenuantes en los próximos años. La COVID-19 genera una carga mayúscula para las economías mundiales. Aunque las repercusiones se viven día a día, estas podrían aumentar en los próximos años. Especialistas emiten proyecciones y las secuelas que deja la pandemia podría ser duradera si no se establecen modelos económicos sustentables, mientras que la sobrevivencia del sistema sanitario mundial dependerá de las nuevas economías que beneficien principalmente a la población a fin de evitar una catástrofe económica mayor, informó Isaura López Villalobos. El costo de hospitalización por COVID-19 es casi 4 veces más alto en Canadá. El costo promedio de una estancia en el hospital por COVID en Canadá es de $23,000. Es casi 4 veces el precio de ingresar por otra enfermedad, que es de $6,000.
pero la estadía en la unidad de cuidados intensivos es significativa y más alta, que podría llegar hasta los 50,000, de acuerdo con el Instituto Canadiense de Información Médica. Datos recopilados de enero a noviembre de 2020 indican que hubo más de 13,900 hospitalizaciones en Canadá, sin incluir datos de Quebec, para pacientes con diagnóstico de COVID. En ese mismo periodo fueron reportadas más de 85,400 visitas a urgencias por esta enfermedad. El 20% ingresó en el hospital. La duración promedio de la estancia fue de 15 días. Los pacientes de barrios menos prósperos representaron el mayor número y porcentaje de hospitalizaciones por COVID-19 y visitas al servicio de urgencias. Más de la mitad, es decir, 57% de los pacientes ingresados en el hospital fueron dados de alta, mientras que 19% murió en la clínica. La tasa de mortalidad intrahospitalaria fue del 18% para las mujeres y del 20% para los hombres. Por otro lado, 23% de las estancias hospitalarias incluyeron un ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Entre los pacientes con estadías en cuidados intensivos, 60% recibió ventilación y el 30% murió en las instalaciones, informó Elizabeth Ortiz. Por cierto, esta semana dedicamos también algunos espacios a hablar sobre la situación de las aseguradoras en el mundo, cómo algunas de ellas pues han incrementado sus costos, pero también han hecho, digamos, cláusulas que limitan el ejercicio de estas pólizas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez señaló que las personas sin seguridad social se enfrentan a un impacto económico muy importante. En muchos países de América Latina, los sistemas de seguridad social no brindan la cobertura al 100% de la población. En ese sentido, la población que no tiene seguridad social por la parte relativa a la atención médica y sobre todo la atención médica de especialidad y alta especialidad, sufre graves consecuencias a la economía familiar cuando tiene que enfrentar una enfermedad del tamaño de COVID-19, requiriendo hospitalización, por ejemplo. El 50% de la población en América Latina, de forma global, no tiene un régimen de seguridad social, aproximadamente el 50%. Y aproximadamente entre el 5 y el 6% de esta población tiene algún seguro de gastos médicos para atención privada. Ese es un porcentaje muy bajo. Entonces, luego tenemos a un sector de la población que no tendría más que tener, que aportar, que erogar del bolsillo todo lo relativo a gastos en caso de una eventualidad de esta naturaleza. COVID-19, cuando requiere atención hospitalaria, es una enfermedad de costos muy altos. Sí. Primero porque el caso de un paciente crítico que debe entrar a terapia intensiva significa frecuentemente la necesidad de intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria. Segundo, en algunos pacientes se requieren procedimientos como hemodiálisis por falla renal. En algunos otros se requiere, por ejemplo, un procedimiento conocido como ECMO, que es extremadamente caro. El ECMO es una forma de oxigenación de la sangre a través de un sistema circulatorio externo, a través de membranas de intercambio gaseoso. Y también estos pacientes pues requieren múltiples fármacos de administración endovenosa. Hay algunos fármacos antiinflamatorios, por ejemplo tocilizumab, en que el costo de un esquema de tocilizumab puede alcanzar hasta los 100,000 pesos mexicanos. Hay algunos antivirales como el remdesivir
que puede tener costos de hasta 50,000 pesos diarios durante 5 a 10 días, y me refiero a pesos mexicanos. Sí. Y todo esto va sumando a esas cuentas estratosféricas que tienen que enfrentar las personas que deciden por la atención privada. Afortunadamente, por supuesto, hay, independientemente de tener o no un sistema, un régimen de seguridad social, existen hospitales de atención a población abierta. Algunos de ellos son hospitales universitarios, por ejemplo, esto en todo el mundo, que pueden representar una alternativa para las personas que no tienen un régimen de seguridad social. Y bueno, esa alternativa puede llevar a salvaguardar un poco, por lo menos, la economía, que de suyo puede estar ya con mucho deterioro. Claro. No solo por cuestiones de la pandemia, sino pre-pandemia. Y por otro lado, hay que recordar que en general los costos de atención hospitalaria para pacientes con COVID, independientemente de que sean hospitales públicos o privados, se incrementa porque recordemos que, por ejemplo, se deben implementar la utilización de los equipos de protección personal. Eso tiene costos. Y cada profesional de la salud que debe entrar a revisar a un paciente con COVID, y esto no es una sola vez al día, frecuentemente es múltiples veces en un día, frecuentemente es estar permanentemente ahí, pero en ocasiones tiene que entrar a verlo el neumólogo, el intensivista, el cardiólogo, el infectólogo, y todo eso va representando la necesidad de la colocación de un equipo de protección personal. Insisto, eso tiene costos adicionales. Y además de todos los insumos relativos a la desinfección de superficies, a la desinfección de los espacios, que debe hacerse con mayor frecuencia, con mayor énfasis por lo transmisible de la enfermedad. Y otro de los aspectos que impactó mucho a los costos de atención hospitalaria, José Ángel, fue la estrategia de reconversión. Sí. Cuando tú tienes que reconvertir a un hospital o a una clínica para atender a pacientes con enfermedades infectocontagiosas de alta transmisión, tú tienes que hacer adaptaciones incluso a la infraestructura hospitalaria. ¿Cierto? Tú tienes que hacer adaptaciones frecuentemente a los sistemas de ventilación, a los sistemas de aires acondicionados para utilizar filtros de alta eficiencia y con eso disminuir los riesgos de transmisión de la enfermedad a través de aerosoles. Tú debes frecuentemente cambiar o adaptar la infraestructura para obtener lo que conocemos presión negativa de los espacios de hospitalización, etcétera. Entonces, todo eso va sumando a los costos de atención al COVID. Por eso, sí, uno de los descalabros a la economía mundial lo ha representado el COVID directamente en lo que se refiere a los costos de atención del enfermo. Uh-huh. Además, evidentemente, de la caída en las cadenas productivas por el aislamiento o confinamiento social de los diversos momentos en todo el mundo que a lo largo de la pandemia se han tenido que adoptar. México y Perú comenzarán a vacunar a embarazadas y personas con enfermedades renales y adultos con síndrome de Down. México incluye a las mujeres embarazadas como grupo prioritario en la campaña de vacunación contra la COVID-19. En estos momentos se está inmunizando a las personas de 50 a 59 años. La inclusión de las gestantes entre los grupos prioritarios coincide con una caída de los contagios y las hospitalizaciones. Así lo anunciaba el responsable del Centro de Control de Enfermedades.
Todas las mujeres embarazadas, independientemente de su edad, serán candidatas a recibir la vacunación posterior a la 9ª semana del embarazo. Con una población de 126 millones de habitantes, México ha administrado hasta la fecha 21 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. El objetivo, según el presidente, es tener prácticamente vacunados para finales de este mes a todos los adultos mayores de 50 años, aunque para ello está a la espera de un envío adicional de AstraZeneca solicitado a Estados Unidos. Y mientras, Perú ha comenzado a vacunar a enfermos renales y a adultos con síndrome de Down, mientras se sigue inmunizando a los mayores de 70 años. El presidente Francisco Sagasti estuvo en un centro de vacunación de Lima en el inicio de esta nueva etapa en la campaña de vacunación. Bueno, bastante emocionada porque ya vamos a estar un poco más tranquilos y felices de que él reanude sus actividades deportivas. Con una población de 32 millones de habitantes, Perú ha administrado de momento algo más de 2 millones de dosis. Vamos a la pausa, regresamos para entrar a la recta final de este programa especial. Otro de los temas abordados a lo largo de esta semana tiene que ver con el suministro de medicamentos en el mundo, otro de los grandes problemas que enfrentó el mundo ante esta pandemia de COVID-19. Las cadenas de suministro de productos farmacéuticos son las que aseguran que los medicamentos se manufacturen para llegar a cada uno de los pacientes. Esto quiere decir que las cadenas son mundiales, complejas y requieren de una serie de actores y mecanismos importantes. Los pasos detrás de la cadena farmacéutica son la planeación de materiales, la manufactura, la distribución, asegurar la disponibilidad en farmacias y hospitales, la negociación de precios, la gestión de calidad y la entrega de los medicamentos a los pacientes. Aunque estos pasos pueden variar dependiendo del producto, los actores detrás de estos procesos son los que logran que todo se mueva de forma eficiente y constante, y son múltiples manos las involucradas y hasta de distintos países. Como cualquier actividad a escala global, la cadena se puede romper o puede fallar, lo que significa que los pacientes podrían no recibir sus tratamientos a tiempo, y esto tiene un impacto directo en la salud y calidad de vida de los pacientes y hasta de la propia vida, justo lo que ha ocurrido al llegar la pandemia de la COVID. En Estados Unidos, 29 de 40 fármacos que se han utilizado para tratar el SARS-CoV-2 están escasos en ese país. Esto ha pasado porque los puntos de producción de medicinas se han sacudido a causa de la crisis, es decir, algunas fábricas cerraron, hubo retrasos en los envíos o cuarentenas estrictas que no permitían que la cadena de distribución funcionara correctamente. De ahí el origen de esta crisis mundial por la falta de fármacos, informó Rocío López Fonseca. Sobre el tema, esto es lo que nos dijo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Ocurrió que efectivamente la gran demanda llevó a un desabasto y también en diversos momentos, además de los medicamentos, el oxígeno medicinal, posiblemente lo recordamos como una situación desesperante, porque hubo momentos en que difícilmente se encontraba una cama para hospitalización de pacientes, pero se visualizaba la alternativa de que algunos de ellos pudieran ser manejados desde casa con oxígeno suplementario, y el gran problema era que también este insumo estaba en franco desabasto o en alta demanda, y por lo tanto era insuficiente de acuerdo a la demanda que se vivió en ese momento. Pero en relación a medicamentos, Belén, también ocurrió que fármacos importantes para el manejo de pacientes con COVID grave, por ejemplo, dexametasona, un antiinflamatorio esteroideo, era difícil de encontrar en las farmacias en el país. También era difícil encontrar, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, el déficit que hubo en momentos de propofol, un fármaco muy importante para poder intubar a los pacientes que así lo requerían. Entonces,
Hubo momentos en los que se tuvo que echar mano de alternativas de medicamentos para poder llevar a cabo estos procedimientos, como de igual manera medicamentos que tienen función como relajantes musculares para mantener en intubación óptima a los pacientes con COVID. También hubo momentos verdaderamente difíciles con desabasto y esto indudablemente impacta a la calidad de la atención médica. Se buscan alternativas, Belén. El equipo médico en muchos momentos en que no contó con algún fármaco, bueno, tienes otras posibilidades y fueron saliendo adelante los casos con estas alternativas. Lo ideal es contar con todos los insumos en suficiencia y en calidad. Sin embargo, sí se vivieron momentos verdaderamente críticos, y es que el desabasto tuvo que ver incluso con incapacidad de las farmacéuticas para poder producir de acuerdo a la demanda. Recordemos que fueron los momentos en que, para el caso de América Latina, prácticamente todo el continente se encontraba en una segunda ola con una cantidad impresionante de casos día con día, pero también otros países, por ejemplo en Europa, estaba viviendo esa segunda ola España, Francia, Reino Unido y algunos países de Medio Oriente como Jordania. Jordania estaba teniendo hasta 9,000 casos diarios de COVID-19. Ahí estábamos en un momento muy crítico en que tanto encontrar espacios de atención hospitalaria, y lo vivieron también países desarrollados como Reino Unido, los vivió Francia de igual manera y los vivimos en múltiples países de América Latina. Para ese tiempo ya las guías internacionales sugerían que la combinación de Remdesivir, un antiviral que tiene buena actividad contra SARS-CoV-2, conjuntamente con tocilizumab, un antiinflamatorio inhibidor de citocinas proinflamatorias, era una muy buena combinación en pacientes no intubados, pero que estaban en condiciones clínicas de riesgo para llegar a ser intubados. Y la combinación de estos dos fármacos estaba reportado en la literatura, está de hecho reportado en la literatura, reduce ese riesgo. Se encontró que los pacientes que recibían este tipo de combinación, uno, tenían menor riesgo de intubación endotraqueal, número 2, menor estancia hospitalaria, número 3, menor mortalidad que los pacientes que no recibían estos fármacos. De tal manera que este tipo de fármacos, como bien tú lo señalas, son de alta especialidad y las farmacéuticas tuvieron de alguna manera incapacidad para lograr abastecer la demanda que había de estos medicamentos, y también se generó lamentablemente el hecho de que los medicamentos incrementaron mucho de precio. La ley de la oferta y la demanda, insisto, lamentablemente entró en acción, y digo lamentablemente porque ante una condición de esta naturaleza, pues la solidaridad es fundamental, y creo que esa estuvo ausente en diversos momentos, al menos en lo relativo a la producción de fármacos, al abastecimiento y distribución de medicamentos y a los costos de los insumos, incluidos medicamentos, oxígeno y equipo de protección. El ejemplo muy palpable al respecto fue hidroxicloroquina, un medicamento importante en pacientes con enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, por ejemplo. Y en esos meses, probablemente incluso 6 meses de pandemia, los pacientes con enfermedades de esta naturaleza sufrieron mucho el desabasto, porque una gran cantidad de pacientes con COVID estaban recibiendo hidroxicloroquina al inicio de la pandemia.
hasta que la Organización Mundial de la Salud hizo el claro pronunciamiento de que los ensayos clínicos utilizando hidroxicloroquina pues no habían mostrado un gran beneficio del fármaco en pacientes con enfermedad leve, moderada y grave, y que no debería estarse utilizando ya. Creo que ahí empezó a disminuir la prescripción de hidroxicloroquina y ya volvieron los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, a tener disponibilidad de este fármaco tan importante. Pero como hay múltiples ejemplos, Belén. Estos biológicos, por ejemplo, tocilizumab, es un medicamento que se utiliza en enfermedades reumatológicas, en enfermedades autoinmunes, como lupus, como artritis reumatoide, etcétera. De hecho, su indicación original fue artritis reumatoide. Bueno, también ocurrió lo mismo. Por la gran utilización de tocilizumab para pacientes con COVID, los pacientes con artritis reumatoide sufrieron de desabasto del fármaco. En Jordania, nuestro compañero Isaac Martín, corresponsal de la agencia EFE, también nos actualizó información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues sí, Jordania vive un momento en el que empieza a tener la pandemia bajo control, gracias a los estrictos confinamientos en este último año y que le ha permitido ahora poder anunciar una reapertura parcial para el Eid al-Fitr, la festividad que pone fin al mes sagrado de Ramadán. Como media, Jordania informa ahora de 680 casos de coronavirus diarios, muy lejos de esos 9.000 registrados cada día en el mes de marzo, cuando fue el pico de la segunda ola en el país. Ese pronunciado descenso de los casos también se está viendo gracias a la campaña de vacunación. Jordania ha administrado hasta el momento más de 1 millón de dosis y más de 800.000 personas ya han recibido al menos una dosis del suero anti-COVID. Esto supone el 8% de una población de 10 millones de personas. Sin embargo, las dudas aumentan sobre cuándo se podría llegar al 70% de la población, que supondría la inmunidad colectiva, ante la desconfianza de gran parte de los jordanos hacia las vacunas. Reportó desde Jordania por el programa Coronavirus, la pandemia. Antes de irnos, permítame mostrarle esta historia de las muchas que han surgido en medio de esta pandemia de COVID-19 que hablan del empuje, del arrojo de personas que han reaccionado de manera positiva. Y nos referimos a 2 jóvenes kenianos que utilizaron el ingenio tecnológico contra COVID-19. Moses Kiuna y David Gatu llevan años desarrollando innovaciones tecnológicas para dar solución a problemas de su comunidad. Ahora, en plena pandemia, han ideado un dispositivo para desinfectar superficies y espacios de la COVID-19. De 26 y 29 años respectivamente, los kenianos trabajan con las piezas de segunda mano que han ido aprovechando de las soluciones tecnológicas creadas durante los últimos años, como un brazo robótico o una aplicación de seguridad. En los últimos meses han centrado sus esfuerzos en desarrollar una máquina desinfectante. El dispositivo, que aún se encuentra en la fase de prototipo y mide menos de 1 metro de altura, oxida las moléculas del oxígeno para convertirlo en ozono, que tiene una gran capacidad como desinfectante. La estructura de madera incluye un tubo y un filtro que separa el oxígeno de los otros gases que lo componen. Una vez dentro, las moléculas pasan a un cilindro de vidrio y son sometidas a altas cargas de energía que les hacen perder electrones, evitando así que el virus se siga expandiendo. Este método de desinfección ya hace décadas que se utiliza tanto en hospitales como en la industria alimentaria, pero Kiuna y Gatu lo han desarrollado con medios materiales muy limitados y de forma manual en su pequeño taller, y eso que ninguno realizó estudios superiores porque no podían asumir los costes universitarios. A la espera de reunir los recursos necesarios para poder producir a gran escala, estos 2 jóvenes que trabajan reparando dispositivos electrónicos para poder sufragar sus proyectos siguen dando una segunda vida a la tecnología que otros descartan y desafiando unos ritmos de producción que la propia pandemia ha puesto en duda. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.